Bueno, pero hoy precisamente vamos a hablar en nuestras reflexiones del expendio de los combustibles. El expendio de los combustibles es las estaciones, como les llamamos aquí, la bomba de gasolina o la bomba de gas, que son estaciones de expendio de combustible, ya sea gas licuado, ya sea gas natural, ya sea gasolina, ya sea gasoil, que es los combustibles fósiles procesados que venden en todas las estaciones de combustible de nuestro país, que hay más de 1000 estaciones combustible. Hay la mayoría de ellas están en Santo Domingo, Santiago. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, yo le voy a hacer una pequeña anécdota rápida. Yo le instalé un sistema de gas al vehículo que tengo, automatizado y computarizado. Y cuando me entrega el vehículo, el señor que le instaló el sistema me dice: mire, el tanque de gas tuyo está para almacenar 24 galones. Así que su tanque coge 24 galones de gas licuado, del GLP. Digo, qué bien. Pero a mí se me olvidó decirle: usted pudiera darme un certificado de que ese tanque coge 24 galones. Y yo le estoy hablando de un vehículo del 2008, que es el que tengo a la fecha, porque si él prende y él marcha y uno se siente con cierto confort, pues no hay que cambiarlo. Es decir, que habrá que cambiarlo cuando ya él no me dé el servicio con cierto nivel de rendimiento. Pero no se puede cambiar el vehículo cada vez que usted quiera, porque eso implica un gasto adicional a su presupuesto. Y hay que aprender a vivir en la justa medianía, es decir, con lo que usted tiene que vivir. No es con lo que usted se roba que debe vivir. No, usted tiene que trabajar, producir, ahorrar, si se puede ahorrar, porque ahora no se puede. Bueno, y voy camino a la capital y lleno el tanque en Villa Altagracia, en una estación que está en la autopista, antes de llegar a Villa Altagracia. Ya no había que entrar al pueblo de Villa Altagracia, sino la estación está próxima a la ciudad de Villa Altagracia. Y veo, me estoy medio lejos viendo el medidor y va por 27 galones. Párame eso ahí, ustedes están robándole el dinero a uno. ¿Cómo es posible que un tanque que coja 24 galones, esa máquina ya esté marcando 27 galones, 3 galones más? Bueno, pues sobre eso es que vamos a hablar hoy. Pero la mandé a rellenar, a completar aquí cerca de donde yo vivo, de Pontezuela, en una de las estaciones de gas que hay por aquí. Oye, ya iba como un bólido por 24 galones, dice el chofer, el joven, que me acompaña, Eduardo Carrasco, me acompaña siempre. Me dice: mire, detenga eso ahí, que yo no puedo justificar, porque ese galón solo coge 24. Ese tanque solo coge 24 galones, y si usted le echa más de 24 galones, revisan la factura y va a decir que yo me estoy robando el dinero. Y el ladrón es el dueño de la bomba que está adulterando la venta del galón de ese combustible. Pues veamos. De eso es que vamos a hablar por la ambición desmesurada en el expendio de los combustibles, porque es tan grande esa ambición que quieren enriquecerse de la noche a la mañana, robando. El dueño de la estación de combustible, que eso es una actividad de negocios empresarial, en el que no tiene funciones a nivel de gobierno, no, es el sector privado. Ese es el sector privado. Quiere decir que en el sector privado, que son los responsables de la venta y el expendio de combustible fósiles procesados, tanto del gas como de las gasolinas y el gasoil, son los responsables de ese negocio, los empresarios. Si los dueños de las estaciones de expendio son grandes comerciantes, empresarios que se dedican a los negocios.
Pero digo y sostengo que tienen una sed descontrolada de hacerse rico en corto tiempo, que no prefieren durar el tiempo necesario para lograr tener una estabilidad adecuada, sino que aceleran haciendo trampa, engañando a la población. Y los funcionarios se hacen los chivos locos y de la vista gorda de esa estafa a la población. Y la estafa a la población es un pecado mortal. Desde la óptica de la religión cristiana, y a lo mejor ese dueño de estación es un asiduo visitante los domingos a la misa que se le hace a Cristo para la salvación. Pero es un gran ladrón de cuello blanco. Pero hay complicidad con las autoridades gubernamentales que dirigen instituciones que tienen que ver con el control de la venta de los productos a la ciudadanía, porque se supone que defiendan, que no estén estafando ni con la calidad, ni con la cantidad, ni con las medidas que se supone tienen precio fijo para que la adquiera la población. Se hacen los chivos locos y adulteran el expendio de esos productos en complicidad con los empresarios para enriquecerse también los funcionarios. Bueno, quiere decir que hay una situación descontrolada y el señor Ito, no sé cómo que se llama, nombre completo, Ito Bisonó, que es el jefe de esa institución que tiene que ver con ellos, se está haciendo de la vista gorda porque, ¿cómo se explica? Si él sabe que están adulterando la venta del gas. Y usted dirá, ¿y cómo es que lo venden eso? ¿Cómo es que adulteran? Ah, bueno, porque esa máquina hoy día tienen una tarjeta con unos chips electrónicos que lo programan de forma tal que cuando arranca la venta del combustible empieza a ir dejando una determinada cantidad de galón, reportándolo por un galón, en beneficio del dueño de esa estación, y es ahí donde viene el adulterio, el precio, que adulteran el precio y estafan al cliente. Y es un asunto constitucional de obligación mayor de un funcionario defender a la población de los abusos que implican saquearle sus esfuerzos para un grupo enriquecerse. Eso está en la Constitución, el derecho a no ser saqueado, como lo hacen desvergonzadamente en estos tiempos. Pues, el consumo semanal oscila aquí en nuestro país entre los 9.5 millones a los 10 millones de galones de GLP. Es el consumo semanal. Y 8 millones y medio de galones de gasolina a 9 millones de gasolina es el expendio. Porque en gasolina es igual el adulterio. Porque reitero, hoy día las máquinas, como antes que era manigueta, controlaban la vuelta que daba la manigueta, la vuelta completa, para que echara menos cantidad de combustible cada maniguetazo. Hoy es cada galón que se controla la cantidad adulterada que te venden para beneficio del dueño de la estación, en detrimento de los usuarios, de la población. Y cuando eso sucede, el gobierno tiene que actuar con energía en contra de los abusadores que estafan a la población, vendiéndole productos adulterados en su cantidad o en su peso o en su número de partidas, ya sea si te están vendiendo pastillas, revísela, porque a veces traen 20 y como traen 2 sobrecitos de 10, el dueño de la farmacia sustrae uno indiscriminadamente por caja
Yo le hablé de un ferretero aquí en el país muy famoso, que a cada caja de clavo de 50 libras le sacaba 5 libras, a miles de cajas. Imagínense cuánto no le robaba a la población. Y ese es un don fulano hoy día que hay que adorarlo, venerarlo, y hay hasta que, imagínense, ustedes se imaginan, a ladrones, que la población tenga que venerarlo, hay que seguir el ejemplo, pero son ladrones. No se puede seguir el ejemplo de los ladrones. Y en nuestro país el consumo es alto, muy alto, porque en la cadena de suministro roba el que trae el combustible desde fuera, roba el que transporta el combustible desde la refinería a las diferentes estaciones de combustible, porque en el camino le sacan a los tanqueros muchísimos galones, roba en el precio porque se le añade un precio subjetivo al galón de unos 20 pesos, me parece, por evaporación, supuestamente, que sufre el combustible. Cuando hay productos químicos que evitan la evaporación del combustible, aunque se desprendan gases, pero la cantidad se mantiene igual. No, pero han argumentado, y esos son 20 pesos adicionales que le cobran, que van de beneficio, de compensación, supuestamente, para el que lo vende, para las estaciones donde hay expendio de combustible. Es decir, el empresario que se dedica al expendio de combustible recibe por encima de los beneficios 20 pesos para supuestamente amortiguar la evaporación del combustible, es decir, una compensación. Y aquí, en orden de lo que le venden combustible a este país, está Estados Unidos, que es el mayoritario con un 70% de combustible. Estados Unidos es el mayor proveedor de combustible a nuestro país, 70%. Luego sigue Holanda, vende Colombia, vende España, Inglaterra, y usted dirá, ¿y cómo que Inglaterra de tan lejos? Porque Inglaterra tiene unas islas en el Caribe que colonizaron a sangre y fuego cuando ellos eran una potencia naval en el mundo, en el siglo XVI, en el siglo XVII, todavía en el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, al comienzo del XIX, estaban esa gente colonizando, porque Australia la colonizaron en el siglo XVIII y mataron más de 70 millones de aborígenes para adueñarse de toda esa tierra, los ingleses. Así mataron una cantidad enorme de indios y quisieron hacer lo mismo en China. En China les salió el diablo prendido en candela porque tuvieron que salir despavoridos. Una guerra que se libró en contra de la asqueante diseminación del opio que tenían los ingleses en toda la población china, y esa población estaba al borde del colapso. Reaccionaron, hicieron una guerra e hicieron salir huyendo de China a los ingleses. Y por esa razón también tiene Italia, Turquía vende, porque hay naves turcas que, inclusive de los combustibles que le han robado a Siria, que le han defalcado a Siria, muchos países, Italia, que no es un productor como tal de combustible, es que se lo roban en Libia los italianos y venden, tienen barcazas de petróleo, la mandan a caminar por los océanos, y en el medio del océano ahí suministran barcazas de combustible a países que le compran a ellos. Es una compra subrepticia porque es ilegal, porque la mayoría de esos combustibles se los roban la potencia a otros pueblos, ya sea en el África, como en Egipto, en Siria, que está colindante con estos países, Libia, Túnez. Muchos países africanos producen petróleo, que esas potencias son los amos y dueños y señores de los recursos naturales, porque todavía controlan los gobiernos de esas colonias que ellos tenían. España, Suecia, imagínense. Son países potencia que su Dios es el dinero y su actividad principal es el saqueo.
a los pueblos pobres del mundo. Bueno, habíamos dicho que tenemos, supongamos, alrededor de 1000 estaciones de expendio, y en esas 1000 estaciones se adultera el suministro. Por una determinada cantidad se adulteran, por 10 galones te suministran 8.5 galones. Yo lo acabo de comprobar. Le digo yo a mi compañero de trabajo, oye, vamos a echarle solo 15 galones, vamos a probar. El vehículo da, porque eso es electrónico, de entre 12 a 15 kilómetros. 12 kilómetros en la ciudad y 15 kilómetros en carretera. Bueno, pues la diferencia fue de 26 kilómetros con respecto a la cantidad de galones de gas en contra mía. Es decir, el empresario dueño de la estación se está ganando 26 kilómetros del rendimiento del gas que él me vendió, y yo lo estoy perdiendo como consumidor. Es decir, que me robaron alrededor de 2 galones. Y 2 galones estamos hablando de 300 pesos. Bueno, si cada estación suministra alrededor de 500 usuarios, que es poco, estaríamos hablando de 75 galones aproximadamente. Y si son 75 por 1000, 750 galones, perdón. Estaríamos hablando en esa cantidad de estaciones que están llevándose, se están robando 750 galones por estación. Si son 1000, estamos hablando de 750.000 galones. Si son 1000. ¿Qué se está estafando a la población? Oye, se está estafando a la población con más de 750.000 galones. Y que estaríamos hablando de 110 millones de pesos diarios que le están robando a la población. ¿Y ustedes creen que es poco? Pero ¿y cuántos empresarios hay presos por eso? Ese es un dato para que vean que la corrupción aquí no se persigue, porque en venta de arroz, cuando te venden un saco de 125 libras, lo más probable es que te estén dando 120 libras. Pero cuando tú vas a un colmado, a un colmadón, a un supermercado y tú compras 2 libras de arroz y lo pesas, le faltan 4 onzas. Y tú dirás, no son nada, sí, pero en un supermercado lo visitan cientos de miles de personas a la semana. Cualquier supermercadito diario van 20, 25 mil personas, de pasada, como quieran, de rápido, y lo engañan. Amén de que hay sitios donde venden de manera real arroz ligado con arroz plástico, que ya lo fabrican aquí en cualquier callejón, en cualquier patio de una casa, porque eso es derretir los plásticos, los reciclan y con una formulita ahí le aplican una serie de productos químicos y unos mordecitos y sacan un granito igualito al arroz, del mismo color del arroz. Por eso cuando usted vaya a consumir el arroz, trate de lavarlo bien, dejarlo en agua, y el arroz que sube a la superficie, que emerge, es plástico, bótelo, que ese no sirve. O si no, te coge una botella o un vaso, un frasco, lo llena de agua, le echa arroz, lo llena de agua, lo bate bien, lo bate bien. Si el arroz emerge del fondo y boya, navega en la superficie, boya decimos nosotros, como si fuera una boya. Entonces ese arroz plástico también es una manera de adulterar. El azúcar, sobre todo la crema, la que no es totalmente refinada, lo ligan con arena, porque la arena es más barata, aunque la arena está muy cara hoy día, pero es como quiera, es más barata. Entonces, los grandes comerciantes, los medianos comerciantes, los pequeños comerciantes, las grandes corporaciones de vender todo tipo de productos, de medicina, de alimentos, adulteran, todo adulteran. Pero no hay uno solo preso. No, porque generalmente la persecución de la corrupción es política.
Porque cuando un partido quiere llegar, empieza a desacreditar al que está gobernando, lo acusan de corruptos, de ladrones, de parranderos, de tener hijos por donde quiera, hacen muchísimas acusaciones hasta que la población, cuando ve el aparataje, claro está, de que anda un presidente, dice, coño, pero es verdad, mira, son unos corruptos. Y que han pervertido al pensamiento de la corrupción con el marketing, el fogoneo de la propaganda para fijar en la población que sí, que son corruptos. ¿Cómo lograron hacer la embajada americana, el PRM, las fuerzas izquierdistas organizadas en pequeños partiditos que no crecen nunca ni organizan a nadie, y un señor que era el presidente del más grande partido de todos los tiempos de la República Dominicana y que sigue siendo hoy el partido más grande y que será difícil destruirlo, decidió por instrucciones del Departamento de Estado dividir el partido, irse del partido y aliarse a ese grupo que formó el Departamento de Estado, donde una de las cabezas importantes era ese presidente que renunció, junto a un gran periodista, entre comillas, que ha habido aquí, que hoy es un gran embajador en España, y así de la izquierda que ellos se denominan izquierda revolucionaria, marxista, leninista, son embajadores. No lo digo despectivamente por la ideología que genera progreso como humano, como la ideología marxista, leninista, maoísta, no, por lo farsantes que son esos izquierdistas. Es por eso, no es por la ideología, es por lo farsantes que son, que sustentan ellos de manera medalaganaria, como ese órgano de inteligencia que hay aquí que se llama de la sociedad civil. Es un órgano de inteligencia adscrito al Departamento de Estado, que lo subvenciona la USAID, como lo hay en México, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y la institución que tiene que ver con regular el buen uso y consumo de la población, de los productos, es perentorio para su desenvolvimiento, que sean transparentes, y que esa institución la dirige ese señor que dijimos al principio del programa, un tal Ito Bisonó, que tenía una fórmula para vender barato el combustible, y esa fórmula entonces sufrió una metamorfosis y resultó que para venderlo más caro, porque nunca ha bajado el combustible, sube. Bueno, ahora quizás, porque como tiene interés el presidente de las élites, que solo piensa en su Dios el dinero, y esos señores son los responsables de defender los intereses de la población, que fue para lo que lo eligió el pueblo, y no hacerse los chivos locos y evidentemente ser cómplices de esta aberrante situación. Una aberrante situación. Usted va y paga 15 galones de gas, 12 galones y medio, le echan, de 10 galones le echan 8 galones y medio y se roban 1 galón y medio. Pues quiero aseverarle de que esa complicidad debe ser llamada a capítulo, porque es una denuncia de que las autoridades que saben que hay unos chips que adulteran la venta del combustible licuado y líquido, y que esas tarjetas operan con los teléfonos móviles, y que el dueño de la estación tiene un teléfono móvil con la clave para poner a operar la tarjeta electrónica, el chip, ya luego que pasaron los supervisores de garantizar que el expendio sea a la medida que se establece, y que llaman previamente a los dueños, vamos a pasar por allá ahora, así que trate de tener eso al día, y le está advirtiendo que va a pasar por allá, que va a buscar el soborno y que controle la tarjeta, porque ellos tienen una manera de detectarla para que no se vean envueltos en ningún peligro y todo esté bien. Tan pronto se fueron, pues ahí el dueño de la estación de combustible activa la tarjeta electrónica, es decir, el chip, y vuelve a la función normal de robarle a los consumidores el sudor de su frente.
Y si eso no se corrige, no se atiende con energía, es complicidad. Y si es complicidad, están en actividades criminales que le merecen cadena perpetua, porque un crimen merece la cadena perpetua. Estar preso de por vida porque están jugando con la estabilidad de los seres humanos y pueden provocarle tantas dificultades que hasta hambre pasen. Y quien proporciona que una comunidad pase hambre debe ir preso. Así que al señor Ito Bisonó que se ponga los pantalones y se deje de estar amasando, porque lo que necesita este pueblo es transparencia en cada cosa que obtiene con dinero para el desenvolvimiento cotidiano de su vida y vivir con estabilidad. Y los gobiernos son los responsables de dar seguridad, de dar estabilidad, de dar facilidades para que haya desarrollo, para que haya progreso y bienestar. Así que esperemos y esperamos que actúen con energía en contra de ese crimen a la población. Muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes y exhortamos al señor Ito Bisonó que se dedique a sus funciones y se deje de estar de vagabundería en asuntos políticos para defender los intereses de las personas que se pasan el día entero trabajando para vivir y que en los expendios de los alimentos, de los combustibles, de las energías que se suministran en el país están siendo estafadas, porque la mayoría de los productos están siendo adulterados por quienes los venden y no hay un solo empresario, ni ahora ni nunca preso por esos motivos. Que la pasen bien y muchas gracias por compartir conmigo.